Vamos a compartir unos versículos que tengo aquí y los puntos de esta lección. Vamos a hacer un pequeño repaso donde estuvimos viendo todo el tema de la salvación, qué significa, y estuvimos viendo que todo tiene que ver con entender de qué nos salvó el Señor o qué significa ser salvos, en realidad. Y para eso vamos a ir viendo el estado, la condición, fuimos viendo todo lo que la Biblia habla de nuestro estado espiritual, cómo estábamos delante de Dios en una condición de muerte. También habíamos visto todos los pasajes que hablan del estado de condición, de que la paga del pecado es la muerte, no solamente el estado espiritual separado de Dios, también habla de la condenación, de un juicio eterno, habla de que estamos muertos en delitos y pecados, nuestro estado espiritual y todo lo que eso implica, todo lo que eso involucra, el estado separado de Dios, el muerto espiritualmente, y todo lo que tiene que ver con nuestro estado eterno delante de, o sea, nuestro estado que se propaga, que se prolonga, mejor dicho, que se prolonga eternamente, se perpetúa a través de un juicio, etc. Hablamos de que ese pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado de la muerte, y que somos pecadores no desde el momento que pecamos, sino que ya nuestra condición de separados de Dios está desde que nacemos. Y ahí estábamos hablando de todo, ahí vimos tantos pasajes que hablaban del pecado como una condición de muerte espiritual, de condenación y de juicio eterno. Y que, bueno, hemos sido salvos, el pecado sigue morando en el creyente, el pecado sigue con actividad en el creyente, pero nosotros hemos entendido que hemos sido salvados, el Señor nos salvó de esa muerte, de esa separación. También vimos que para ser salvos había dos elementos fundamentales, que era creer, la fe y el arrepentimiento. Y hablábamos de que el arrepentimiento y la fe son dos cosas que Dios provee. Eso lo habíamos visto en todos en los días pasados, que el arrepentimiento era un don de Dios. O sea que en nuestra condición de muerte podríamos darnos cuenta de que estábamos haciendo algo mal, que estábamos en pecado, pero no podíamos tener el arrepentimiento bíblico, el arrepentimiento para salvación, porque no estábamos ciegos. Y para eso tuvo que operar Dios para hacernos entender y ver la condición en la que estábamos, y entender y ver también que no podemos hacer nada para salir de ese estado. Entonces, eso provoca un arrepentimiento, un deseo de cambiar, esos cambios de mente. Yo quiero cambiar, quiero ser salvo, me doy cuenta que tengo que salir de esta situación, pero al mismo tiempo veo que no puedo, no puedo por mis propios medios. Entonces, ese estado de querer salir, de querer cambiar y no poder, también lo genera Dios. ¿Para qué? Para que, bueno, ahí fuimos viendo los pasajes bíblicos que hablan sobre el arrepentimiento como algo que Dios da. Y también vimos que Dios provee la fe. O sea, una vez que decimos, no encuentro la manera de cómo ser salvo por mí mismo, o yo me doy cuenta que estoy en esta condición separado de Dios, yo deposito fe en la obra de Cristo, porque esa obra de Cristo es la que me provee salvación, y para eso tengo que oír, entender y creer. O sea, que Dios me da la capacidad de poder oír el Evangelio, dice que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios,
Y esta capacidad de poder entender, de poder comprender el Evangelio, de poder ver con claridad lo que hizo el Señor Jesús, eso también es un don de Dios. La palabra de Dios lo presenta en muchos pasajes donde diciendo, esto también Dios lo hace, Dios genera la fe. Entonces podríamos decir que somos salvos y todo lo que necesitábamos para ser salvos lo otorgó Dios. Esto es algo maravilloso, hermanos. Esto es como, quizás no hay un ejemplo en el mundo físico que pueda compararse, porque si uno se está ahogando, enseguida se da cuenta que necesita salir, necesita alguien que le tire un salvavidas para sacarlo del agua. Pero aquí tenemos un caso de la persona que se está ahogando y cree que no se está ahogando, o no sabe que se está ahogando, o trata, o si se da cuenta, trata de nadar. Y si alguien le tira un salvavidas, ni lo ve. Es un estado muy, muy terrible. Para eso la salvación opera en que la persona, empieza desde que la persona se da cuenta que se está ahogando, que no puede salir del agua, y le da la capacidad de ver al salvavidas. Entonces todo eso ocurre para nuestra salvación. Todo eso lo hizo Dios y lo hace Dios con una persona. Entonces cuando decimos que Él nos salvó, decimos que Él hizo mucho más de lo que imaginamos. Nosotros escuchamos el Evangelio, venimos a Cristo y sentimos ese deseo de conocer al Señor, pero todo eso lo pudimos hacer gracias a que el Espíritu Santo de Dios hizo todas esas cosas en nuestras vidas. ¿Sí? ¿Se entiende, hermanos? Por eso hablamos que aún las cosas que necesitábamos para ser salvos, aún esas cosas las dio Dios. Dios dio el arrepentimiento, Dios dio la fe para ser salvos, es decir, Dios nos dio todos los elementos para que podamos recibir esta salvación, pasar del estado de muerte a vida. Y fíjense, bueno, ahí habíamos visto cómo Jesús mismo decía que mi Padre atrae, mi Padre es el que atrae a mí, a las personas. Jesús habla en estos pasajes donde dice, habla de Dios llevando a las personas a Cristo, ¿sí? Entonces, a mí siempre me impacta esto, porque yo recuerdo que yo un día creí en el Señor Jesús, acepté a Cristo como Salvador, pero después yo mirando, digo, pensar que todo eso lo estaba haciendo Dios en mi vida, y yo pensaba que lo estaba haciendo yo, en realidad yo lo estaba haciendo, pero Dios me estaba llevando a ese punto. Dios me estaba como empujando a que yo tomara esa decisión. Y entonces ahí voy entendiendo cómo dice que Él nos hizo nacer. Dice, nacimos de nuevo por voluntad de Dios. Entonces yo cuando creí nací de nuevo, pero si bien yo creí por voluntad mía, hubo una voluntad mayor y superior que fue la que me hizo nacer. Y esto es algo maravilloso, hermanos, porque decimos, wow, Dios planeó salvarme, Dios planeó darme vida, Dios planeó y decidió de su propia voluntad que yo no viviera separado de Él, sino en salvación, unido a Él. Entonces ahí vamos entendiendo lo grandiosa que es esta salvación. Amén. Amén. Ahora quiero que meditemos en algo muy, muy interesante, muy importante para este fundamento de fe que estamos viendo, que es el tema de ser justificado ante Dios. Justificado ante Dios. Es un tema muy amplio, muy profundo y hasta a veces un poco complejo. Y de esto es algo que también muchas religiones y muchas creencias hablan, porque el tema siempre se centra en cómo una persona puede ser declarado justo ante Dios. Si somos
para que Dios nos salve, Él también nos justificó. Y acá aparece algo bien interesante, que Dios hace algo con nosotros que se llama colocar, no es impartir justicia, sino que declarar justo, declarar justicia sobre nuestra vida. Bienvenida, Diana. Y este es un tema que quiero que prestemos atención. Buenas noches. Buenas noches. Este es un tema que quiero que lo prestemos atención porque es muy, muy importante. Ser justificado ante Dios. Lo que significa es ser declarado justo ante el juez, que es Dios. Entonces la salvación que el Señor nos dio, nos salvó, es también una declaración de justicia hacia nosotros. Y cuando digo esta palabra, yo quiero aclarar, recalcar algo que a mí yo les confieso, pero yo cuando a mí me hablaban a mí de justificado ante Dios, yo decía, claro, Dios me justifica, quiere decir que como yo hice alguna cosa mala, Dios dice, pobrecito, sí, robó, pero era porque tenía mucha hambre y necesitaba plata, entonces me justifica. Bueno, le pegó a una persona, pero bueno, la otra persona lo molestaba, bueno, me justifica. Y bueno, tenía, pobre, que hay que entenderlo, ¿no? Entonces pensaba que justificar era ser comprensivo con el pecado, y no es así. Justificar significa que a una persona que es culpable, la declaro justo. Es como que el juez dice, esta persona es una persona justa. No tiene ningún cargo en su contra. Entonces vamos a ir viendo lo que el Señor hizo. Declarado justo. Es la acción de Dios de declarar justo aquel que deposita fe en Jesús, su muerte en la cruz, su resurrección para perdón de sus pecados. ¿Me van siguiendo? Dios te declara justo cuando tú crees en Jesucristo, en su muerte, su resurrección, para perdón de tus pecados. Él declara esa acción que tú haces, que en realidad la hace Dios. Dios te coloca todos los elementos para que tú creas en Jesucristo y pongas fe en la obra de Cristo. Eso que tú haces, Dios lo cuenta como un acto de justicia y te declara justo ante el tribunal de justicia. Amén. Te declara justo, como si hubieras hecho algo que suficientemente valioso como para que Dios diga, libre de condenación, libre de juicio, justo, perfecto, sin pecado. ¿Te das cuenta lo tremendo que es esto, lo grande que es esto que Dios hizo? Ahora, la Biblia habla mucho de esto. Es como, habla de que, por ejemplo, comienza desde Abraham, que Abraham demostró que creía en Dios cuando él estuvo a punto de sacrificar a su hijo y Dios le dijo, detente. Y dice, y vio Dios la fe de Abraham y fue declarado justo. Es decir, que algo que nosotros hacemos, a ver cómo lo puedo explicar, no quiero decir algo contradictorio. La fe en Jesucristo y en su obra para salvación es lo que Dios ve para declararte justo ante Él. Él te declara como si fuera un juez inocente, justo, sin pecado. ¿Se entiende? Esto es lo que la palabra de Dios dice, quiere decir justificación. En la Biblia van a aparecer varios pasajes bíblicos que hablan de que somos justificados ante Dios.
¿Entienden, hermanos? ¿Alguna pregunta? Entonces, ¿qué tengo que hacer para ser justificado ante Dios? Creer en la obra de Jesucristo, en su muerte y su resurrección, para mi salvación, depositar fe en esa obra, para mi salvación. Yo delante de Dios digo, Señor, todos mis pecados me llevan a la condenación, pero yo creo que Jesucristo murió en la cruz por mis pecados. Él murió para pagar mis pecados y resucitó, y yo creo, me aferro a esa obra, y creo que eso tú lo hiciste para salvarme, Señor. Yo creo de corazón en esto. Esa fe que tú pones es suficiente para declararte justo ante Dios, sin pecado. ¿Se entiende? Sin pecado. Sí. El juez dice inocente. Es algo que hasta a veces puede ser difícil de entender. Con su sangre simbólicamente nos limpió de todos los pecados. Su sangre nos limpió de todo pecado, pero no simbólicamente, nos limpió literalmente. Literalmente sí, pero como dice, aceptamos al Señor, nuestro Salvador personal, y Él limpió nuestro pecado con sangre derramada, porque fue el Cordero de Dios. Claro. Él en la cruz del Calvario le estaba muriendo por tu pecado, por mi pecado, específicamente estaba muriendo por nuestros pecados, y Él ahí estaba limpiando tu pecado, y nosotros lo único que pudimos hacer es decir, creo. Ese acto de creer, recibirlo por fe, eso Dios lo cuenta como justicia. Y Dios declara a esa persona que dice creo, la declara justa. Por eso nada más. Bueno, digo nada más, es glorioso. Ahora vamos a ir viendo lo tremendo que es esto, que como dije, a veces pensarlo así, dice, ¿cómo puede ser tan tremendo? ¿Cómo que Dios puede declarar justo a una persona que ha pecado y que merece la condenación? Porque merezco yo ser condenado. Me tendría que condenar. Pero de ese estado de condenación cambia y me declara justo. Por gracia. ¿Cómo es posible? Y ahora vamos a ir viendo que tiene que ver con lo que Jesucristo estaba haciendo. Jesucristo estaba haciendo una obra que nosotros no podíamos hacer. Y esa es la obra que Dios mira para declararme justo. ¿Se entiende? Bueno, es difícil de entender, pero creo que lo acepten. Entonces, ustedes pueden decir, el Señor me declaró justo, me declaró una persona justa. ¿Sí? Lo pueden decir así, el Señor me declaró justa. Una persona justa, sin pecado. Porque yo confié en la obra de Cristo para mi salvación. Porque yo deposité fe en lo que Él hizo para pagar por mi pecado. Creo. Y es lo único que quita mi pecado delante de Dios, es la obra de Cristo. Como yo creo en eso, yo deposito fe en eso, Dios me declara por la fe en eso, me declara justo. Ustedes van entendiendo lo importante. Acá vamos a ir pensando que entonces cuánta gente piensa que no, Dios me ve a mí justo porque yo soy una buena persona, porque hago cosas buenas, porque trato. Y vamos a ir viendo que la justificación, que es declarar justo, no tiene nada que ver con las obras buenas que nosotros podamos hacer, ni con nuestras intenciones buenas, solo con la fe en Jesucristo. Fíjense, Romanos 4:5 dice, sin embargo, al que no obra,
lo ven así, sino que cree en el que justifica al malvado o al impío, el malvado, el pecador, se refiere, se le toma en cuenta la fe, ¿cómo qué? Como justicia. Esto lo dice el apóstol Pablo en Romanos, una declaración tremenda. Dice, al que no obra, sino que cree, se le cuenta esa fe como un acto de justicia. Es lo que acabamos de decir recién. Gálatas 2:16 dice, sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, ya, que dice, nadie es justificado por las obras que demanda la ley. ¿Qué ley se refiere? La ley de Dios, los mandamientos y toda la ley, todo lo que Dios demanda para toda la perfección. Uno trata de cumplir eso, ya venimos desobedeciendo la ley desde que nacimos. No podemos, dice, ningún hombre es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. También nosotros hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, en Cristo Jesús, para ser que justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley, porque por estas, o sea, por las obras de la ley, nadie será justificado. Aquí está clarísimo. Miren por cuántos siglos y décadas la Iglesia Católica ha enseñado que hay que confesarse, que hay que hacer esto, que hay que hacer lo otro, que hay que hacer el sacramento, y que se ha encargado de dar cantidad de reglamentos para que un día quizás Dios te perdone. Si es que mira todo, a ver cómo, busca la lista. Y yo a veces me quedo asombrado y digo, pensar que en la palabra de Dios está tan claro. Claro, la Iglesia Católica es el desvío total de la palabra de Dios, completamente opuesto. Y es una lástima que a veces esto lo siguen predicando y lo siguen diciendo, el hombre no puede justificar, no puede ser declarado justo. En Romanos dice, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Fíjense, todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente. Gratuitamente quiere decir que no tienes que pagar ni hacer nada para que Dios te declare justo, sino que esa es gratuitamente por gracia. Y fíjense que gracia significa dar. Dios te dio gratuitamente la justificación. Ahora, ¿qué es lo que yo hice? Si alguien me da algo, yo lo recibo. Ese recibir es fe. Por eso es que hablamos, muchas veces usamos el término recibir a Cristo, un término que a veces las personas, muchos no están de acuerdo que se diga, pero entiendo que es una expresión de depositar fe en la obra de Cristo cuando decimos recibo. ¿Qué estoy recibiendo? Estoy recibiendo lo que el Señor me está entregando. Y lo que el Señor me está entregando es la justificación delante de Él, el perdón. A veces lo decimos de manera que a veces no lo explicamos bien, o nosotros los líderes, los pastores, decimos, recibe a Jesús en tu corazón, recibe a Jesús en tu corazón, y parece que Jesús ahí se mete en el corazoncito nuestro. Entra Jesús, ¡pling!, adentro de nuestro corazón, y nos imaginamos cositas infantiles. Pero la realidad es que lo que está diciendo el Señor es, esto es un regalo, es el perdón, es la vida eterna, es declararte justo. Él ya te declaró justo por la obra de Cristo, te lo está otorgando, y lo único que tenemos que hacer nosotros es creer. Y el creer también es algo que Dios, como dijimos antes, es algo que Dios te ha
te da la posibilidad, te da la fe para creer. Es un don de Dios. En Gálatas 2:21 dice, no desecho la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera, ¿sí? ¿Lo alcanzan a leer? Dice, yo no desecho la gracia de Dios, dice el apóstol Pablo, porque si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto en vano. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo hubiera muerto en vano. En otras palabras, quiere decir que si Dios puede salvar a una persona porque se porta bien, entonces no hubiera sido hecho falta que Cristo viniera a morir. Porque Dios hubiera dicho, Señor Jesús hubiera bajado, hubiera dicho, bueno, pórtense bien, traten de hacer lo mejor que puedan, y yo me voy, chao. Pórtense bien, hasta luego. Cumplan la ley, y el que cumple la ley se salva, y el que no, para el basement. No fue así. Jesús no vino a decir, bueno, hagan esto y pórtense bien, que me voy, ahí tienen la ley, cúmplanla, porque el que la cumple va para arriba, y el que no, para abajo. Así que ya les dije, boom. No, eso es lo que dice. Si fuera así, entonces, ¿para qué murió? Él murió porque tú no podías ser salvo por tu propia fuerza, por tu propia moral. No podías ser, no había nada que te declarara justo delante de Dios. Nada. Ni a ti ni a mí. ¿Sí? Entonces, una de las cosas que vemos que Dios hace es en la justificación que recibimos, es que Dios anula los cargos en contra, libera del juicio eterno, otorga entrada al cielo. O sea, por la justificación Dios anula los cargos que teníamos en contra, nos libera del juicio eterno y nos otorga entrada al cielo. Porque a un justo ya no hay juicio, no hay condenación y va al cielo. De derecho. Amén. Va a la eternidad. Tiene vida eterna. Dice, no vendrá a condenación. Por la fe en la obra de Cristo te declaró justo, ya es eterno. Dice Colosenses 2, 13 y 15. Dice, antes de recibir esa circuncisión, porque, bueno, recuerden que hay términos que el apóstol Pablo habla sobre términos que los judíos entendían, porque esa circuncisión es un pacto que Dios hizo con Israel, pero ahora Pablo va a estar hablando de que en Cristo tenemos un pacto nuevo que es semejante a la circuncisión espiritual. Pero bueno, no quiero alargar esto, es otro tema. Antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados, lo vimos eso. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo, al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Tremendo lo que hizo el Señor. Por ti y por mí. En la cruz. Qué glorioso. O sea, mire, estamos viendo lo que es la salvación. Hermanitos, yo les digo, este es un buen momento si tú en tu corazón dices, Señor, le dices en tu corazón, Señor, yo creo que Jesucristo murió en la cruz para perdonar todos mis pecados, que el único que puede limpiar delante de tu presencia es la sangre de Jesús. Yo creo en la obra de Cristo como mi Salvador, como aquel que murió en la cruz por mí para perdonarme todos mis pecados. Gracias por darme justificación, por darme salvación. Esto es algo que lo tienes que afirmar en tu corazón. ¿Amén? ¿Lo has hecho? ¿Lo tienes? ¿Amén?
Amén. Amén. Fíjate, con esta seguridad, tú puedes decir, yo si hoy muero, si físicamente yo muero, mi espíritu está eternamente con Dios. Estoy en el cielo con el Señor. Ahí no tengo que ir no tengo que ir ni a un juicio ni ver si Dios cómo me porté la semana pasada, si le pedí perdón a mi tío que lo mandé a freír papa. Y, uy, el Señor no me va a dejar entrar en el cielo porque me olvidé de perdonarlo o de pedirle perdón y estamos ahí. Es algo que en nuestra mente eso nos cuesta. No, hermano. Yo voy al cielo por la obra de Cristo. Hay un pastor una vez que escribió algo que me impactó mucho, que dijo algo así, que esto creo que lo dijo de corazón y con sus palabras. Dijo, cuando yo esté en el cielo lo que voy a hacer es decir, él en español decía, pues la verdad es que no sé cómo, ni por qué, ni qué hago aquí, pero yo sé que estoy aquí por la obra de Jesucristo. Alguien hizo que yo quisiera, alguien hizo que yo pudiera estar ahí. Pero vamos a ir viendo más esto. Dios quiere que sepamos estas cosas para que veamos su grandeza, su gracia. Por eso es que decimos que su gracia es tan grande que no la podemos comprender. Digamos que como que escapa a nuestra lógica. Escapa al razonamiento. Pero a medida que vamos viendo la gracia de Dios y la justicia de Dios y la obra de Cristo, vamos entendiendo cómo Dios, fíjense hermanos, cómo Dios pudo dar esta salvación tan grande y al mismo tiempo ser justo. Porque si un juez me declara inocente porque simplemente me tiene lástima, no es un juez justo. ¿Sí o no? Si yo cometo un crimen y el juez me dice, la verdad que usted tiene cara de bueno y lo veo que usted es buena gente. ¿Está arrepentido, amigo? Sí, estoy arrepentido, no voy a hacer más. Bueno, está bien. Le corresponde 20 años de cárcel, pero lo voy a dejar libre. Pum, porque lo quiero. ¿Ustedes piensan que ese es un juez bueno? ¿Un juez justo? ¿Qué piensan? No. No, es de terror. Ahora, ¿cómo hace Dios para ser bueno y al mismo tiempo justo? Él recibe el juicio en Cristo Jesús. Cristo Jesús se recibe el juicio que nos correspondía a nosotros. Él muere en nuestro lugar. Entonces, Dios cumple su demanda de justicia en su propio Hijo. Y a mí me libera. Entonces actúa la gracia y la justicia. ¿Amén? La justificación es un acto que sucede una vez y para siempre. ¿Qué quiere decir? Esto es importante saberlo porque cuando creíste en Jesucristo un día, una vez en tu vida, en un momento, dice que esa fe es contada por justicia. Por eso se dice que una vez nosotros pasamos de muerte a vida. Hay un momento en que Dios te declara justo. Es una vez y no es que el Señor te dice, bueno, cada vez que peques, tienes que ir y aceptar a Cristo otra vez. No, esto sucede una vez. ¿Se entiende, hermanos? Es una vez que yo deposito fe en Jesucristo, Dios me declara justo. Y a partir de ese momento soy salvo. A partir de ese momento comienzo una relación nueva con Dios, ya como justificado. Entonces yo soy una persona justificada delante de Dios, pero aún siendo justificado en esta vida yo soy imperfecto. ¿Me comprenden lo que digo? Yo soy justificado delante de Dios, pero en esta vida
yo sigo siendo imperfecto, porque cuando Dios quitó el pecado, Él murió por todos mis pecados. No por los que yo me acuerdo o por los que solamente están en mi pasado. Él murió por todo el pecado de toda mi vida. Y cuando yo acepté a Cristo, yo confié en la sangre de Cristo para perdón de todos mis pecados, del que vi y del que no vi tampoco. El pecado que no cometí no me puedo arrepentir, pero yo sé que en un futuro sí puedo cometer un pecado, pero ese pecado que yo cometo en el futuro ya fue clavado en la cruz, ya fue limpio en la cruz. ¿Entienden? Entonces, no quiere decir que ahora yo no me tengo que arrepentir y pedir perdón. No, sí, estamos con una conciencia de que nos damos cuenta de cosas que hacemos que están mal y queremos cambiar y confiamos que Jesucristo nos perdona, pero ya tenemos el perdón ya conseguido, ya el perdón ya el Señor lo obtuvo en la cruz, ya lo consiguió, ya consiguió ya obtuvo, obtenemos el perdón porque ya Él pagó por nuestro pecado. Entonces, a ver si me van siguiendo. La justificación es un acto que Dios otorga, un acto de Dios de justificar, de declarar justo al creyente una vez y para siempre. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? Pueden interrumpir. Fíjense lo que dice 1 Corintios 6:11. Dice, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor y por el Espíritu de nuestro Dios. El Espíritu Santo interviene en la salvación, ya dijimos, para llevarnos a Cristo, para obrar en nuestra fe, en nuestro arrepentimiento, iluminarnos, llevarnos a Cristo, y el Espíritu Santo de Dios obra en nosotros, nos salva, nos santifica y nos declara justos ante Dios. Ya habéis sido justificados. Les digo entre paréntesis, esto es acá, 1 Corintios. Esto Pablo lo escribe a una iglesia, creyentes que estaban haciendo algunas cosas que no estaban bien, estaban cometiendo pecados. Pero estaban cometiendo pecados, pero Pablo les dice, ustedes, por la fe en Jesucristo, ya han sido santificados, declarados santos, que esto después lo vamos a ver, pero ya han sido justificados. Ustedes son justos ante Dios, sin culpa, sin un juicio, sin juicio eterno, sin condenación. Una vez y para siempre, ya habéis sido en el pasado. ¿Está muy bien? Sí. Entonces, la justificación coloca al creyente muerto con Cristo y resucitado con Él. Dice en Romanos 6:5, en efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos más siendo esclavos del pecado. Hay muchas cosas aquí, pero lo que está pasando aquí es que cuando tú crees en la obra de Cristo, Dios es que está viéndote a ti morir con Jesús. Morir con Jesús y resucitar con Él. A ver, si yo digo, oh Señor, realmente me voy a morir, me voy a castigar yo mismo, me voy a suicidar, por decirlo de una manera, para pagar que ese suicidio que cometo, ese
ese acto de matarme a mí mismo, es para limpiar mi propio pecado. No sirve. ¿Se entiende? No. Pero alguien sí, no es que se suicidó, ojo, no quiero que me malentiendan, alguien sí puso su vida y cargó el pecado tuyo en su cuerpo. Y cuando Él cargó el pecado tuyo, es como que el Señor estaba viendo que es algo así como que tú estabas muriendo con Jesucristo. Y cuando Él resucitó, tú estabas resucitando con Él. Es como que Él estaba viendo a su Hijo Jesús muriendo en la cruz y tú y yo estábamos muriendo con Él. Así lo ve Dios. Así ve la obra de Cristo. La muerte de Cristo es tu muerte en la cruz. Y esto tiene valor para Dios. Fíjate lo que cuando nosotros ponemos fe en la obra de Cristo, lo que estamos poniendo fe es en que Él estaba tomando el pecado, llevándonos a nosotros, como si llevándonos a la silla eléctrica, a la crucifixión, y muriendo allí Él con nosotros, y resucitando Él con nosotros. Entonces, no es que fuimos compañeros de Él, sino que Él dice que tomó nuestra carne, tomó nuestros pecados, tomó el cuerpo de condenación y lo llevó a la cruz. Es tremendo. Porque esto lo tenía que hacer alguien puro, el Hijo de Dios. Entonces, la justificación hace que estemos libres de condenación, libres del juicio eterno, con entrada absolutamente al cielo, declarados justos ante Dios. Recibimos lo que dijimos anteriormente, Dios ve como nos ve muertos con Cristo, y lo que hace la justificación es que establece una relación con Dios. Porque escuchen, hermanos, por causa de que somos justificados, ahora hay unión con Dios. Ahora hay una relación. Dos personas están unidas y tienen una comunión. Dice en Romanos 5.1, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante ¿qué? Mediante la fe, que tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, también por medio de Él. Y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Dice que tenemos acceso a esta gracia y después dice un poquito más adelante, no está el pasaje ahí, pero si ustedes siguen leyendo, dice, nos gloriamos en la gloria de Dios. La gloria de Dios, dice anteriormente en Romanos 3, decía que estábamos privados de la gloria de Dios. Pero ahora dice que nos gloriamos en la gloria. Quiere decir, wow, la gloria de Dios está para nosotros. Entonces, volvemos aquí, justificados mediante la fe, tenemos paz. Al decir paz, quiere decir que entre Dios y mi persona no hay conflicto, no hay separación. Ahora Dios está atento para hablarme, para que yo hable con Él, para que Él hable conmigo, para que yo pueda entender lo que Él me quiere decir, para que yo pueda compartir y decirle a Él lo que yo tengo en el corazón. Yo tengo una comunión ahora. Se rompió la barrera de separación. Entonces la justificación no solo provee
que el acto judicial de que ya no hay juicio, sino que rompió la barrera que había con Dios. Hermano, quiero decirle algo, la realidad es esta, que sin la justificación una persona podrá gritar a Dios que lo escuche y Dios no escucha. Lamentablemente, Dios está separado, ajeno de la vida de las personas que no son de fe, que no son creyentes. Y así estábamos nosotros. Es triste decirlo. Aunque la persona vaya y crea y piense lo que quiera, pero está incomunicada la persona con Dios. Es tremendo, es terrible esto, porque hay, yo una vez hablaba con una persona que tenía una religión media rara, y él me decía, sí, porque el Señor a mí me habla, y el Señor me dice, y el Señor me guía, y el Señor acá, y el Señor allá. Y yo le pregunté, ¿y si tú te mueres ahora, dónde vas? ¿Ah? ¿Quién sabe? ¿Cómo quién sabe? ¿Dónde vas si te morís ahora? Oh, yo trato de hacer lo mejor que puedo. O sea, si tú haces lo mejor que puedes, vas a ir al cielo. Y bueno, yo trato. Y al mismo tiempo tú dices que Dios habla contigo. Sí. Bueno, quiero decirte algo. Dios no habla con pecadores. Si hay pecado, no solo que no te habla, y te escucha. No me entendió ni papa, porque era muy cerrado. Pero es la realidad. La gente puede creer que Dios habla. Está cortada la comunicación, hermano. Cuando Dios declara justo, la comunicación se abre, hermano. Se abre el camino. Ahora hay dos personas que pueden hablar. Por eso es que esto, hermanitos, esto a veces no lo podemos creer. Si fíjense que estamos tan atrofiada nuestra fe y nuestra mente, que cuando alguien le dice, vamos a orar, ¿qué? Cree que es hablar con la pared, porque estamos pensando que orar, ¿de qué hablar ahí? Señor, y el Señor está ahí, cerrado, callado, como una cosa rara. ¿Por qué? Porque todavía traemos la mentalidad del mundo y de la carne, que estábamos cortada la relación. Cuando nosotros entendemos que no, ahora Dios me está escuchando de tal manera que yo puedo hablar con Él y Él puede hablar conmigo en una comunicación espiritual, porque el Espíritu de Dios y mi espíritu están unidos, yo a eso lo tengo que creer y tengo que ponerlo en práctica. Me cuesta ponerlo en práctica porque recuerden que todavía tenemos nuestra naturaleza pecaminosa que nos juega en contra. Pero si nosotros vamos entendiendo el significado de esto, de paz, lo que abarca esta palabra, ya comenzaríamos a pensar muy diferente. Es como cuando te instalan internet tenés una computadora que tiene una super internet y super programas y tú no sabes ni qué es la internet. Dice, pero con la internet tú puedes hacer una carrera. ¿Y qué es? Y bueno, es acceso a un montón de cosas. Ah, para los jueguitos. No, ¿qué jueguito? Tú puedes recibirte hasta de médico por internet. Ah, todo lo que te imaginas está en internet, bueno o malo. Uno dice, De verdad. no, yo tengo la computadora para los jueguitos. Bueno, espiritualmente a veces los creyentes están así. No saben, no saben la dimensión de tener paz con Dios. Piensa que es una cosita así media, así nomás. No, paz con Dios significa que el Señor ahora tiene comunicación directa con el creyente. Se rompió la barrera. Y cuando Dios escucha al creyente, porque lo escucha porque es justo. Es justo, no es un medio pecador, es
justo. Pero ¿cómo que es justo? Lo ve porque lo ve en Cristo. Y entonces ahí empezamos a cambiar ya nuestra forma de pensar. Lo que Dios nos ha dado, hermanos. Esto es algo que la salvación no es solamente para pensar que un día estaremos en el cielo, libres de juicio, que eso es glorioso, sino que implica que la salvación es que tenemos la morada de Dios. Bueno, esto es otro tema, vamos a seguir, la morada de Dios viviendo en nuestros corazones. Ve al creyente revestido de la justicia de Cristo. Dice, porque todos los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo están... porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo, Gálatas 3. Fíjate lo que Pablo les decía a los creyentes. Que Jesucristo nos revistió. Acá dice bautizados. Cuando dice bautizados, quiere decir que cuando creímos, pasamos de muerte a vida. Y bautizado significa sumergido. Por eso el bautismo se sumerge la persona, es un símbolo. La persona se sumerge en el agua y sale del agua. No es el bautismo de los curas que ponen agüita en la cabecita del bebé. Otra vez, la Iglesia Católica está completamente desviada de la realidad, de lo que dice la Biblia. Bautizado significa que al ser salvo, yo morí con Cristo, y eso se simboliza sumergir en el agua, y cuando Cristo resucitó, yo resucité con Él, y ahora estoy vivo en Cristo. Amén. Amén. Entonces dice, en ese momento yo estoy revestido de Cristo. Cuando el Señor me ve al Hijo de Dios, y ve a Cristo y me ve a mí. Por eso es que cuando oramos, decimos, en el nombre de Cristo. A veces nosotros oramos así, decimos eso medio como costumbres, pero tiene un significado muy profundo. Es que el Señor solo escucha nuestras oraciones porque las hacemos en el nombre de Cristo, porque Cristo es el que nos declaró justos por su muerte y su resurrección. ¿Me van siguiendo? Entonces, por eso, porque a través de Cristo. ¿Sí? Si viene tu hijo, si viene un muchachito que es tu hijo a pedirme algo, y me dice, pastor, yo quiero que me dé $100. Y yo no lo conozco y no sé quién es probable que no le dé tanta plata. No. Al no conocerlo, no sé si le daría $100. Pero si me dice, vengo en el nombre de Javier Ron, que es mi papá. Entonces, es tu papá el que me lo está pidiendo. Vengo en el nombre de Raúl Sánchez. Ok. Entonces ya lo veo como que detrás de él hay alguien. Entonces ya no lo estoy viendo como un muchacho desconocido que no sé quién es. Estoy viendo que viene en el nombre de alguien que yo sí conozco. Estoy dando un ejemplo. Por eso dice en el nombre de Cristo, porque Dios nos ve a nosotros a través de Cristo. Y también nos conoce y nos ama como hijos suyos y sabe nuestras debilidades y conoce nuestros... Pero ya está abierta la comunicación con Dios. Dios ya nos trata eternamente como sus hijos. Y por eso es que Él puede cuidarnos, guiarnos, fortalecernos, llevarnos hacia sus propósitos, nos invita a que pongamos nuestra mirada en los ojos de Él. Ya Él nos ha justificado, y esto ya vamos a ir viendo más
más ampliamente. Lo que entendemos es esto, es que, si bueno, quiere decir que Dios ya me justificó, quiere decir que ahora Dios mira lo que yo quiero hacer y me está ahí atrás bendiciendo, ayudándome en mi vida. Bueno, lo que Dios quiere hacer es llevarte a la vida que Él planeó. Y esto es lo que muchos cristianos no creen. Creen que la relación con Dios es, yo tengo mi vida y veo ahí a ver si Dios me ayuda un poco. A ver si Dios me la arregla un poco, a ver si me bendice, a ver si qué hace Dios con la vida esta que estoy llevando y que yo elegí vivir. Ahora elijo irme a Francia, después allá en Francia me pongo un negocio, después me voy a China, y después aprendo alemán, y después me pongo a estudiar, y después hago esto, y después hago lo otro, y hago que me guste, que no me guste. Tenemos nuestra vida, como imaginamos. El Señor te dice, para un poquito. Una cosa es las imaginaciones y los deseos y las locuras que tú se te ocurre, y otra cosa es la vida que yo tengo para ti. Y lo que yo tengo y lo que yo veo. ¿Qué quieres? ¿Hacer tu vida o hacer la vida que yo planeé? Porque si quieres hacer tu vida, yo ahí no voy a intervenir mucho. Te voy a cuidar, pero no. Te vas a quedar dando vueltas. Pero yo te propongo una relación conmigo a tal punto que vas a poder mirar la vida con los ojos de Dios. Y ya eso es lo que estamos queriendo. ¿Amén? Eso es lo que queremos. Ya mirar la vida con los ojos del Señor. Porque somos sus hijos. Porque Él nos salvó, dice en Corintios, que nos salvó, por todos murió, no, para que los que viven no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Está en 1 Corintios, no recuerdo, vino a mi mente, no recuerdo la cita exactamente. Para que por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino que vivan para aquel que murió y resucitó por ellos. Vivir para Dios es vivir la vida de Dios. Que Dios vive a través de nosotros. ¿Ven? Amén. Claro, así es. Bueno, justificación. Hemos visto espero que hayamos aprendido todo lo que significa ser justificado. ¿Sí, hermanos? Pastor. Sí, pastor. Amén. Pastor. Bien, hermanitos, terminamos acá. Hoy tuvimos bastante bien con el horario. Pero bueno, esto es el tema. Es un tema que hay más pasajes, pero ya hemos visto todos los pasajes que hablan de la justificación, que es algo que Dios da, que Dios otorga. Se le llama la imputación de la justicia de Dios al creyente, a nosotros. Dios nos declara justos ante Él, y esto tiene que ver también no solo con el ser libre de la condenación y del juicio, sino que también que Él crea paz con nosotros y Él nos declara justo por fe en la obra de Cristo. Cristo es el justo, el que hizo una obra en la cual yo estoy unido a Él por esa obra, y Dios me declara justo por la fe en Cristo. Justo en Cristo. Amén. Qué tremendo, qué bárbaro, qué maravilloso que es nuestro Dios por la fe en Jesucristo. No, hermano, no hay nada que podamos hacer para que Dios te declare justo. No hay ninguna obra, nada, solo por la fe en Cristo Jesús y su obra. Y eso es lo que hace que Dios te trate como su hijo, su hija, eternamente, con un amor eterno, un amor que sobrepasa todo entendimiento. Y va a hablar de todo, muchísimo más. La palabra de Dios va a hablar de todos los beneficios y todas las cosas que
que poseemos por ser justificados delante de Dios. ¿Sí? Es algo maravilloso. Pero bueno, vamos a seguir la próxima clase hablando de todo lo que tiene que ver con la salvación en Cristo. ¿Estamos bien, hermanos? Gracias, Amén. pastor. Gracias, pastor. Amén. Amén.